Vamos a conversar con la constituyente Teresa Marinovich. Ahí estamos viendo parte de su discurso. Partamos por el discurso y después vamos a Rojas Vade porque tenemos a la protagonista, ¿cómo no? Ayer yo escuché el discurso completo porque la verdad es que se viralizó simplemente un extracto de 1 minuto y algo donde usted dice que todos son unos mentirosos, parásitos, en fin. Pero usted dice, bueno, después dice, aquí se resalta lo feo, son personas que no les preocupa realmente lo que ocurre porque no les afecta, en la medida que no les afecta, inventan, crean, fabrican. Yo tengo diferencias con el contenido, pero en la forma, yo me pregunto, ¿cómo Teresa Marinovich y el resto de los constituyentes van a llegar a acuerdos en las comisiones? Pues si usted me dice que yo soy un parásito, déjeme decirle que tenemos cero posibilidad de conversar nada. José Antonio, yo creo que, bueno, tú oíste finalmente el discurso entero y te diste cuenta, me imagino, que hay algo ahí como muy profundo de una crítica social, ¿no? No es una cosa dirigida a una persona de la convención, ¿no? Salvo hay una crítica o una referencia puntual con nombre y apellido, que es a la presidenta de la convención, por una razón que me imagino que es bastante entendible para los chilenos, que a mí me choca, ¿no es cierto?, que una persona que no es capaz de hacer una condena a lo que está pasando en la Araucanía, una persona que exalta la causa de la Araucanía, que en realidad no es una causa mapuche ni nada por el estilo, desde mi punto de vista, no tenga problema en pedir la custodia de 2 carabineros cuando sufre una amenaza en redes sociales. Y tiene toda una... Y no tiene, digamos, dice que no está en condiciones de manifestarse respecto de esa otra violencia mucho más real, digamos, que es la que hay en la Araucanía. Entonces, esa crítica fue con nombre y apellido. Las otras no fueron con nombre y apellido porque tiene que ver con una crítica ideológica, ¿no? No es una crítica para alguien en particular, sino que es una crítica para una ideología y para la forma en que muchas personas están haciendo las cosas dentro de la convención también. No estoy diciendo que esto es meramente social. Ya, entonces, cuando tú dices, por ejemplo, o sea, cuando yo digo, tengo acá el discurso a la vista, ya, algunos de ustedes mienten muchas veces. Es verdad, pues, están mintiendo muchas veces. Y están mintiendo de manera además muy agresiva. O sea, tú, José Antonio, no estás ahí 24/7, ¿no es cierto?, oyendo discursos en el pleno en los cuales te dicen, y ustedes, y te señalan, nos matan, nos violan, nos mutilan, y han permitido, y así con unos tonos y unas afirmaciones impresionantes. O sea, yo a nadie le dije que estaba... Entonces, ustedes, la derecha... Sí, bueno, a mí me sorprende de repente esta especie de constante doble estándar de un grupo político de nuestro país en que se sorprende mucho cuando uno habla duro, pero no tiene ningún problema en hacer acusaciones graves. Lo que pasa es que hay acusaciones... Yo entiendo. Entonces, yo creo que hay mentiras, así literales. O sea, por ejemplo, cuando una persona como... Pucha, que lata, voy a personalizar de nuevo en Elisa Loncón, pero es quizá la que está más a la vista, ¿no? Pero se victimiza y se victimiza y se victimiza. Y tú sabes, usted no es una persona que haya tenido, ¿no es cierto?, que le quitaron cosas en la vida. Me refiero por razones indígenas, digamos. Usted pudo estudiar, usted llegó, antes de estar acá, tenía un alto y importante cargo en una universidad, usted hizo un doctorado en el extranjero. Entonces usted no me hable, que eso es en el fondo lo que estoy tratando de decir, ¿no? Usted no me hable como que usted hubiera sido un protagonista de la mal llamada Teresa, pacificación de la Araucanía. Y no me hable a mí, yo le entiendo como si yo hubiera sido la persona que cometió este error. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a salir de esta dinámica un poquito mentirosa de armar grupos como de víctimas, ¿no es cierto? Que puede ser cualquiera, o sea, un día son las mujeres, otro día son las minorías sexuales, entiendo. Otro día son... ¿Me escucha? Yo le entiendo el punto y insisto, puedo estar o no de acuerdo con el fondo del discurso, pero lo que a uno le preocupa, insisto, es la eficiencia de la dinámica de la constituyente. Entonces, uno puede, sí, querer desnudar aspectos que a uno le parecen que son así, porque desde su óptica usted dice que ellos mienten y desde ellos probablemente la óptica es que usted miente. Entonces, al final, bueno, pero el punto es, ¿qué ánimos hay de reconocer en el otro una cuota de verdad que me permita llegar a los acuerdos de las comisiones? Y al final, si ustedes se caen bien, mal o más o menos, si a ustedes les gusta o no la señora Loncón o viceversa,
a los ciudadanos nos importa bastante poco. Lo que es trascendental es de que se consiga, en la medida de lo posible y en un porcentaje amplio, un texto constitucional lo más consensuado, lo más diverso, y que luego se pueda votar en un plebiscito de salida y que los plebiscitos dirimentes sean acotados. Entonces, yo no para eso, José Antonio, yo creo que la base de un acuerdo, de las posibilidades de entendernos, están dadas precisamente para que, el piso mínimo, para que tú y yo nos entendamos, es que ninguno de los dos mienta, ¿no? No estamos hablando de tener opiniones distintas. Tú y yo podemos tener opiniones distintas respecto de muchos temas. Pero tú partes de la base. O sea, si hay mentira, no hay confianza. Ya, pero entonces, en ese sentido, no es y la mentira, ¿cómo usted no me va a decir que los pueblos indígenas son víctimas de nuestra historia? Discúlpeme, o sea, negar eso es no reconocer lo que ha pasado en la Araucanía en los últimos 500 años. Si quiere entrar a discutir eso... es como que tú me digas, a ver... digamos que hubo en la mal llamada, ¿no es cierto?, pacificación de la Araucanía, hubo indígenas que sufrieron mucho, que fueron injustamente despojados de cosas que les pertenecían, y que esas personas, o qué sé yo, los herederos de esas personas, tienen derecho a una restitución, aunque no lo hayan vivido de manera directa. Yo no lo discuto, eso es un hecho. Yo estoy diciendo otra cosa, es que es muy, muy, muy distinta. A lo mejor parece un detalle, pero no es un detalle. Que es el hecho de que si tú sufriste algo en términos personales, tienes derecho a cobrarle algo a aquella persona que te causó ese perjuicio. No tienes derecho a ir por la vida reclamándole. No, pero a ver, en el tema indígena... Pero en el tema indígena se responsabiliza al Estado de Chile, que yo creo que es el gran responsable de haber puesto títulos de dominio sobre títulos de dominio. O sea, el Estado de Chile se apoderó de las tierras que le pertenecían a los pueblos originarios y las vendió e introdujo actores privados. Eso es así, y usted y yo podemos tener opiniones distintas, pero hechos propios no podemos tener, digamos. No, eso es así, y ese es un hecho. ¿No es cierto? Entonces hay comunidades, hay personas con nombre y apellido, o herederos con nombre y apellido, que sufrieron eso y que tienen derecho a una indemnización. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ya, perfecto. ¿Tú estás de acuerdo también en que lo que te da derecho a esa indemnización es el hecho de haber sufrido realmente ese despojo y no simplemente el hecho de ser indígena? A ver, la condición de indígena no te da derechos por sí misma. Ese es mi punto, José Antonio. Sí, usted habla en fondo de afección individual, y yo lo entiendo, pero creo que hay... O comunitaria, como tú quieras. O comunitario, pero yo creo que la condición de indígena, mirado la historia mestiza de nuestro país, donde nadie quiere reconocerse indígena en su origen, porque aquí todos somos descendientes de alemanes en este país, o de franceses, nadie tiene origen indígena, es curioso. Somos todos mestizos. Todos tenemos origen indígena. Entonces, en ese contexto, los pueblos originarios, en su totalidad como actor, no voy a hablar de la señora Loncón o del señor tal o cual, como actor, han sido maltratados, vulnerados y humillados. Es mi perspectiva, y yo creo que cuando usted dice, porque yo la he seguido, a usted me interesa lo que dice, yo la sigo, me gusta, digamos, el intercambio de ideas. Entonces, cuando usted dice, yo los trato como unos iguales, yo vine aquí a tratarlos no con paternalismo. Yo creo que los pueblos originarios no son nuestros iguales. Efectivamente, ellos han sufrido una persecución histórica y no están al mismo nivel de nosotros. Lo que pasa, José Antonio, es que ahí tenemos una gran y profunda diferencia, pero yo te pido que solamente la rescatemos en términos de dónde está nuestra opinión distinta y dónde están nuestros hechos distintos. Y en materia de los hechos no tenemos mayor diferencia. Si tú me dices, y lo podemos llevar al ámbito de la diversidad sexual o de las minorías sexuales, si tú me dices que hay una persona, ¿no es cierto?, que en razón de su homosexualidad sufrió algo a propósito de otra le causó un daño por esa razón, yo no voy a ser la que está en contra de la reparación que eventualmente esa persona pudiera merecer. Pero a mí no me digas tú que por el hecho de ser homosexual tú tienes derechos, así por el solo hecho de ser homosexual, me refiero a reparaciones de parte de cualquier otra persona que sea heterosexual. A mí ese es el punto. Si aquí se pide... No es tu identidad la que te da derechos a cosas, sino que es el hecho de haber sufrido puntualmente algún perjuicio. Porque si no vamos a hacer... Espérame un segundo, un segundo, no me falta nada.
si no, tenemos que hacer una lista infinita de grupos que han sufrido distintas cosas. Tú puedes tener grupos de mujeres que han sufrido machismo, tienes grupos de hombres que han sido sufridos porque no han sido perjudicados a través de por mujeres a propósito de la tuición de sus hijos, de la posibilidad de estar con sus hijos. Podemos decir que los gordos sufren no sé qué otra cosa. En fin, y podemos hacer una lista infinita. Entonces, el día en que tú le abres la puerta y dices que tú tienes derechos o deberes solamente en razón de tu identidad, a mí me parece que eso es tremendamente injusto y tremendamente arbitrario. Y falso, además, victimizarte cuando no es el caso. O sea, si tú eres homosexual, tú naciste en una familia en que te trataron siempre bien, estuviste en un colegio, en que tuviste amigos, no tuviste problemas, en fin. ¿Por qué te vas a subir al carro del victimismo? No, yo no voy a hablar de la situación personal mía ni de nadie más. Yo tampoco estoy hablando de ti, yo tampoco estoy hablando de ti. Lo que estoy diciendo es que yo creo que no se anda culpando a todo el mundo. Yo creo que, y creo que es una casi caricatura decir, bueno, pero es que hay una serie de grupos, los gordos, los flacos, los altos, los bajos. Sabemos que hay minorías que han sido maltratadas desde siempre, invisibilizadas y que han sido perseguidas. Y yo creo que lo que se pide es una respuesta del Estado en este proceso constitucional donde se quiere redefinir el marco como nos vamos a relacionar mutuamente y reparar desde la Constitución ese déficit que hay con esos grupos. Yo creo que no es tan difícil de entender. No sé, no es difícil de entender, pero puede uno no compartir. Tú dices, la identidad, ¿Teresa? La identidad, en el fondo nuestra diferencia es la siguiente. La identidad de una persona le da derecho a ciertas cosas y la obliga a determinadas otras. Yo digo no. Sí. Tu identidad no es suficiente para que tú te victimices, ni mucho menos la identidad... Sí, o sea, tú no tienes deberes hacia un judío por el solo hecho de ser alemán, ¿no? ¿No te parece? Claro. O sea, como un poco lo mismo. Muy de acuerdo. Tere, yo creo que ya está hecho el punto, creo que queda claro hola, tu visión. Te habla Roberto Sá por aquí, gusto saludarte. Yo creo que hay que avanzar un poco al ADN de lo que te estaba planteando José Antonio, porque a mí me gustaría eso. Yo le tengo mucha fe a la Convención Constitucional y la defiendo siempre, con todas las cosas que han pasado. Y defiendo la Convención Constitucional con todos sus miembros, con su gente de derecha, de izquierda, con todos sus, porque creo que tiene que estar toda esa combinación para que logremos una buena constitución. Por lo tanto, aquí tú tienes un ultradefensor de la Convención Constitucional y de todos ustedes, todos los convencionales. Lo que yo creo es que hay que hacer un esfuerzo, y aquí yo reconozco algo que tú planteas. Es cierto que los convencionales constituyentes de derecha han sufrido un bullying bien fuerte porque además son minoría, hay otros extremos que han sido bien vociferantes, y es verdad lo que tú dices, lo han tratado pésimo, mal, y le entró otras cosas como por ejemplo violación de derechos humanos, y te dicen, ¿qué tiene que ver la Tere Manivich con una violación de derechos humanos, qué sé yo? O algún otro que fue parlamentario de derecha en su momento, qué sé yo. A lo que yo voy es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque al final del día lo que hay que hacer es escribir una constitución. Entonces, claro, si los de allá te dicen, ay, tú eres culpable de que cientos de personas perdieron los ojos, violación de derechos humanos, robaste, qué sé yo. Después tú vienes y dices, ustedes son parásitos, qué sé yo. Entonces nos vamos de lado y lado y ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que ya haya una especie de consenso, ya se conocen ustedes, entiendo que incluso hay amistades, hay cosas que han trascendido incluso en línea de política, hay conversaciones, entonces... No podemos seguir teniendo estos retrocesos que incluso a veces se ven como de cabros chicos, de jardín infantil, de colegio, sino que ya, bueno, pongámonos de acuerdo, tenemos diferencias, sí, y es bueno que haya diferencias. Si vamos todos, somos todos del color blanco, o somos todos del color negro, todos del color azul, sería una lata y la Constitución sería pésima, mala, y habría que rechazarla. Lo que necesitamos es esa diversidad, pero que esa diversidad no se transforme en una trinchera que estén a cada rato lanzándose misiles, vienen, ¡ay, la Tere Manivich, ustedes son unos parásitos, tú amparaste la violación de derechos humanos! Y así nos vamos de un día para otro y no avanzamos. Entonces, ¿qué forma, qué gestos se pueden hacer? Y aquí va mi pregunta, Tere, para terminar con esa dinámica que no les sirve a ustedes, no nos sirve a nosotros y no le sirve a nadie, ¿no? Y no significa nada, no se avanza en nada.
¿Qué se puede hacer Es para...? que esto, Rodrigo, yo creo, Rodrigo, que... perdón. Roberto. Ay, No te preocupes. qué atroz. Me pasa con mi hijo también. Es que tienes mucho. No. Bueno, pero ¿Qué hacemos? yo creo que no hay que personalizar. Yo no tengo ninguna mala onda con las personas de la convención en general. Obviamente hay algunas que me caen bien, otras que me caen mal y otras que me son más indiferentes, pero acá no se trata de un tema personal. Y tampoco se trata de un asunto de literalmente, digamos, de cosas que me afecten a mí. Yo no soy la afectada cuando yo digo, por ejemplo, que me choca que muchas personas desconozcan la violencia en la Araucanía. No soy yo la que está afectada. Cuando hablan de presos políticos, para referirse a delincuentes, no soy yo la afectada. Yo vivo en la dehesa, en un barrio espectacular, comodísimo. O sea, no sufrió ni un problema. Si el país se va a cualquier parte, seguramente yo voy a estar dentro de las personas que de alguna manera tienen herramientas para batírselas. Por de pronto incluso uno se puede cambiar de país, otros no. Entonces cuando yo discuto o peleo este tipo de cosas, no estoy peleando porque a mí me dijeron fea. A mí no me afecta. Es más, yo tengo bastante tolerancia para el ataque personal, mucha tolerancia. Y me es muy indiferente incluso el ataque personal cuando viene de personas que creo que ni siquiera me conocen, ¿te fijas? Entonces, esto no lo traslademos, como dices tú, una cosa de cabros chicos, de que me dijo, le dije, me miró, no me miró. Acá yo estoy preocupada genuinamente por el país. Ahora, tú, Roberto, tenías esperanza o expectativa respecto de este proceso. Yo tengo unas expectativas bajísimas, si es que las cosas siguen así. ¿Por qué? Bajísimas. ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué son tan bajas sus expectativas? Porque Diana, porque pasan cosas, ¿no es cierto? Ayer se quejaban mucho de unas declaraciones de la Diana von Baer, que yo hasta ahora no las veo ya, pero si es que son como dijeron que son, yo no las comparto. Fue la franja política, a propósito de que... Sí, no la vi. Sí, ¿La viste? No, sí sé. Sí. Ah. No la vi. No la vi, pero sé más o menos de qué se trata. Lo que pasa es que no vi el tono en que ella dijo lo que dijo. ¿Te fijas? No, sé ella si de alguna manera dice que en la convención se estaba discutiendo el cambio del himno, el cambio del nombre para el país, cosas que no se han discutido y que no se han puesto en tabla, digamos. O sea, ya, perfecto. Entonces ahí hay una falta de la verdad, ¿no es cierto? O por último, un desapego a cómo son las cosas. Un fake news. Pero Diana, eso, entonces, ya desde cierto punto de vista, tú puedes decir, tienen razón en quejarse, ¿no? Ya, concedámosle ese punto. Resulta que ayer, mientras todos decían el colmo lo que ha hecho la senadora von Baer, ha mentido y esto, hasta que sale una persona en el hemiciclo y dice, pero yo tengo que decir que me carga uno de nuestros emblemas. Aplauso generalizado. Entonces, oye, que cantemos el himno nacional, fue un drama. Entonces, a ver, es verdad, no es que se esté por discutir, pero tú ves señales y las señales no son buenas. Ahora, ya, pero esas señales, estoy con Roberto, por ejemplo, esas señales son accesorias, no tienen que ver con la discusión de fondo. Yo estoy de acuerdo que no contribuye. La forma de odio tampoco contribuye. O sea, yo le doy el punto. Yo le doy el punto cuando se farandulice, cuando se habla del disfraz de la tía Pikachu y de ciertos elementos del idioma. Son detalles, pero... esos son detalles, sí, estoy de acuerdo. Pero cuando usted dice, y en eso estoy de acuerdo con el José, de alguna manera inhabilita al otro en ser un otro legítimo para discutir, uno dice, chuta, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Y eso es verdad, y en eso la forma también es súper importante. Y si usted, que está dentro de la convención, dice que no tiene fe en la convención, ¿qué nos queda a los que estamos afuera, Tere? Diana, ¿pero qué quieres que te diga? Pues, sí. A ver, cuando, por ejemplo, te voy a poner otro caso. La Comisión de Derechos Humanos establece, estamos bien que no los veo, La Comisión de Derechos Humanos discute, ¿no es cierto?, en su reglamento, ¿qué temas van a ser los básicos que se van a tener que tratar? Por supuesto que cuando tú fijas un básico no estás diciendo que todo lo demás está excluido, estás diciendo simplemente qué es lo que es un básico. Y dentro de esos básicos se discutieron muchos puntos, entonces quedó el derecho a esto, a lo otro. Cuando tú ves que dentro de esos básicos se inserta o se añade el derecho de la semilla ancestral y se excluye como básico el derecho de los padres, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, tú empiezas a preocuparte. No, insisto, porque yo no quiero faltar a la verdad,
No se está diciendo con esto que esto no se vaya a discutir en el futuro o que incluso esto vaya a quedar fuera de la Constitución. No se está diciendo eso. Pero se está diciendo que en esta maleta, las cosas básicas que vamos a llevar, sí vamos a poner el derecho a la semilla ancestral y no vamos a poner el derecho preferente a los padres a educar a su hijo. ¿Tú quieres que con ese tipo de cosas no vea yo una señal? ¿Qué quiere decir? Porque estas son cosas votadas. Oye, son cosas votadas, no son cosas que dijo, no sé, la María Rivera en un arranque de furia en alguna parte. Pero como usted dice, estamos hablando de cosas que se votaron. Eso no excluye, está bien, pero como usted dice, eso no excluye las materias que usted considera importante discutir en el futuro. Entonces, pero Diana, eso es lo que necesitamos nosotros, que se discutan las materias de fondo. Y que no se inhabilita al otro como un interlocutor válido. Y yo creo que si usted parte de la base que ahí... Pero Diana, yo no parto de la base, yo estoy sacando conclusiones a partir de hechos. ¿Cómo no me voy a preocupar si veo que, oye, dentro de los básicos está el derecho a la semilla ancestral y para una mayoría que fue la que ganó? ¿Qué implica el derecho? No me pidáis que te explique lo que es el derecho ancestral. No me pidáis que te explique eso porque no lo entendí nunca. Yo lo desconozco, entonces no lo sé qué es. No, yo tampoco. Pero convengamos en que te suena menos importante, me imagino, que el derecho a los padres a educar a su hijo. No sé, yo creo que ustedes están dentro, ustedes manejan ahí el timing. Oye, perdón, hay una cosa que yo no he dicho, pero que yo creo que cualquier persona que me conoce o que ha tenido algún trato conmigo dentro de la convención sabrá que tenemos una buena relación, que no es un ambiente hostil, que no andamos a las patas. Eso no se nota, pero Tere, le prometo que eso no se nota para afuera. Uno... Es que Diana, es que yo no voy a dejar pasar falsedades ideológicas o problemas ideológicos serios. Está bien, pero fantástico. Para que nos veamos buena onda. Yo creo, estoy de acuerdo con usted en eso. De hecho, uno espera que ustedes discutan desde sus particulares ideologías y como dice Roberto, lo mejor es que se representen todas esas ideologías dentro de la convención. El tema es que uno de afuera ve a rato que se convierte como en un diálogo de sordos, en que ninguno está dispuesto a ceder. No hay diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo, pero eso no viene de parte mía, por lo menos. No quiero generalizar. Yo soy una persona profundamente institucional. Yo soy dura, soy franca, soy confrontacional, si tú quieres. Pero también soy sociable, también soy amistosa, también tengo sentido del humor. En fin, había ¿Y quiénes son los intransigentes entonces, Teresa? Usted dice que usted no Diana, por favor. Diana, pero cuando... volvamos al ejemplo de la semilla ancestral, que creo que es un síntoma. ¿No es cierto? Cuando tú ves que un niño tiene 40 grados de fiebre, a lo mejor no sabes lo que es, pero te das cuenta que hay un síntoma preocupante, algo pasa. Cuando tú ves que la semilla ancestral pasa el criterio de los básicos y no el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, pues acá tenemos un problema. Hay un síntoma. Vamos a ir a... Así como eso hay muchos otros, ojo. Denos un segundito, es que tenemos al constituyente Daza en la convención, entonces ahí podemos ir contrastando postura ahí está Jaime Daza. La consideración del Pleno para que el Pleno lo conozca, lo discuta, lo delibere, para que esos insumos vuelvan a la mesa y la próxima semana someterlo ya a votación y a ratificación del Pleno, como está contemplado por el reglamento. Eso nos va a permitir recibir insumos no solamente de la mesa y de la Secretaría Técnica, no solamente de las y los coordinadores de las comisiones, sino también recibir insumos del Pleno antes de que el Pleno vote, que es una cuestión que no está exactamente contemplada en el reglamento, pero nos parece que aumenta la transparencia y aumenta la participación del Pleno en estas definiciones. Jaime, quiero volver a eso, pero estamos en vivo ahora para el mucho gusto. Estábamos hablando sobre la situación del convencionalista Rodrigo Rojas Vade. Estamos debatiendo sobre eso. Entonces, quería preguntarle, porque es un tema no resuelto, ¿no? Es un tema que todavía no se zanja. Estuve acá yo con usted cuando se anunció las acciones que tomó la mesa, las medidas disciplinarias. Entiendo que esto tiene que pasar por un aspecto que se tiene que modificar en el Congreso, pero van 2 meses y esto todavía no se resuelve. Él sigue siendo constituyente y recibiendo una remuneración. ¿De qué manera ve la mesa la situación que pasa con este convencionalista? Bueno, Rodrigo anunció su renuncia a través de un video en Instagram. Avisó también que esa renuncia se iba a formalizar una vez que estuvieran las normativas internas necesarias para que esa renuncia se pudiera materializar. Esas normas ya están, que fueron aprobadas en el reglamento. Y estamos a la espera y efectivamente ahora materializa su renuncia. ¿Y qué falta para eso?
¿De qué depende eso? Que él mismo renuncie, que venga y formalice la... O sea, solo depende de una acción de él, no hay ninguna acción que se pueda tomar salvo que cambiar a través de la legislación, digamos, de la ley. Claro, obligaría. Dada la normativa interna que tiene la convención en este momento aprobada, que es su reglamento general, hoy día lo que corresponde es que él mismo formalice la decisión que ya ha anunciado previamente. ¿Cómo siente usted que empaña esto la situación de la convención? Porque si él hizo su renuncia a través de las redes sociales y hoy día está el reglamento y solo tendría que eventualmente materializarla, sin embargo no lo ha hecho, ¿de qué manera siente usted que empaña el trabajo que pueden estar haciendo? Porque además es un convencional que sigue recibiendo remuneraciones, un convencional que no está cumpliendo su rol y que tampoco se puede ocupar ese cupo por otra persona. No, yo creo que esto no empaña en nada el trabajo que está haciendo la convención. La convención ha seguido adelante a pesar de las dificultades que hemos debido enfrentar por problemas internos o por problemas externos. Durante septiembre logramos aprobar exitosamente todas las normas reglamentarias que propusieron las comisiones provisorias y durante octubre hemos logrado instalar las comisiones temáticas que ya están sesionando y ya tenemos un borrador bastante avanzado de cronograma. La convención ha seguido adelante con su trabajo a pesar de las dificultades que hemos tenido y en este caso concreto quien debe dar explicaciones más bien es Rodrigo, no nosotros. ¿Cómo se explica usted que no se haya concretado la renuncia? ¿O usted No tendría cómo contestar esa pregunta. ¿No ha conversado usted con él desde aquel entonces? No. Vicepresidente, la mesa parte, al menos vía denuncia, justamente el proceso penal en este contexto. ¿Han tenido novedades de la investigación respecto de ese caso? No, tampoco hemos tenido noticias de cómo ha avanzado. Y la administración acá le sigue pagando el sueldo a Rojas Vade. Él ha dicho si que quiere donar su sueldo. ¿Hay alguna novedad al respecto? No hemos tenido noticias de Rodrigo desde la mesa. O sea, la única vía ahora por la que ese constitucional podría salir y eventualmente ser reemplazado, probablemente interpreto a través de esto, es que hubiese una modificación a través de la ley. Claro, es que una cosa es la renuncia y otra distinta es el mecanismo de reemplazo. La Constitución no contempla mecanismo de reemplazo para los parlamentarios independientes, pero esa es una razón muy sencilla. Los independientes fueron candidatos en listas por primera vez para la elección de constituyentes. Y cuando un independiente no va en lista, efectivamente no hay, entre comillas, a quien echar mano para reemplazarlo en caso de que se produzca una vacante. Pero tal como ocurre con los candidatos militantes y de independientes que van en listas de partidos políticos, cuando un independiente forma una lista de partido político, hay otros independientes que comparten el mismo programa que podrían eventualmente reemplazarlo. Nos parece que en este caso ese es el mecanismo más razonable, que existe un mecanismo de reemplazo, lo contempla nuestro reglamento y esperamos que sí se pueda aplicar cuando corresponda. Claro, le pregunto esto, Jaime, porque a ojos de la ciudadanía pareciera ser insólito que una persona que depende de ella hacer la renuncia, concretarla, si ya lo hizo por las redes, no lo haya hecho hasta ahora. Claro, pero no nos corresponde a nosotros valorar aquello. Y ustedes no tienen ningún otro mecanismo como mesa para hacer más que lo que ya hicieron. Exactamente. Que es sumarse al ámbito de la denuncia y hacer la reglamentación. Claro, nosotros formalizamos la denuncia en la Comisión de Ética, puertas adentro, en el Ministerio Público, puertas afuera, y aprobamos la normativa reglamentaria necesaria para que esta renuncia pudiera materializarse. ¿Tampoco tienen nada que hacer respecto a la remuneración que se recibe, a los dineros públicos? Mientras no renuncie, nada que hacer. Eso están atados de mano. Mientras no renuncie, claro. No hay ni una figura activa que puede tomar la mesa respecto. No. Quería preguntarle por las críticas de Chile Vamos por esta prórroga que se ha anunciado de que se va a trabajar en un año, haciendo uso de este mecanismo que les contempla la Constitución. Katy, Bien, ahí estaba, compañeros, la situación que les contaba. Me voy a mover por acá. Sí. Espérenme. Que estaba pasando con el vicepresidente. Bien atados de mano están, porque sí, en el fondo no hay muchas alternativas. Les quedó totalmente claro, me imagino, a partir de lo que decía Jaime Baza. Quedó muy claro. Él tiene que materializar la renuncia. El mecanismo de reemplazo depende a través de lo que pase en el Congreso, que eso se va a ver el próximo martes en una comisión. Es bien complejo, están literalmente atados de mano. Yo no entiendo bien, y a lo mejor, no sé, algún abogado, la misma Teresa que está con nosotros nos puede explicar. Yo entiendo que la constituyente ha partido de cero en el diseño, en la arquitectura, tanto formal como administrativa, porque no existía, digamos, y hubo que crearlo todo desde cero, y ahí, por supuesto, que hay una dificultad adicional. Pero, a ver, yo siento que no haber considerado que algo podía pasar con un constituyente es vivir en otro país, o en otra realidad, o en otro planeta. O sea, no solamente porque el señor Vade mintiera, da lo mismo. Estoy pensando si un constituyente... ¿Pero tú te refieres al acuerdo? No, lo que pasa es que noviembre. Teresa está con nosotros, ¿no? Sí. Teresa, o sea, ahí está. A un constituyente le puede pasar algo, se puede morir, claro, lo pueden atropellar. Pero son los mismos constituyentes los que tienen que definir esas reglas del juego. Entonces, primero entiendo que no entiendo cómo no se pensó en la posibilidad que uno de los 155 tuviese que renunciar por alguna razón ex ante, digamos.
porque al ser humano nos pasan cosas. Entonces, bueno, ya, no se pensó. Se consideraron aparentemente solo dos causales. La muerte, que es lógico, y el tema de que se ausentara muchos meses de la Constitución. Ya que ocurre, ya que tenemos el caso Rojas Báez que nos explota en la cara, no veo la dificultad de definir el mecanismo. Si se va a dejar un universo más pequeño o se va a reemplazar con un compañero de lista. Porque hay distintas opiniones. O sea, ahí, ¿por qué nos entrampamos en esa discusión, Teresa? No sé si usted tiene una mirada que pueda compartir con nosotros. Está silenciada. No la queremos silenciar acá. Pero usted mismo... Ah, no, ahí sí, ahí la escuchamos. No silenciamos a nada. Era porque debe haber sido porque estaba interrumpiendo, entonces me callaron con toda razón. No, a ver, el mecanismo, lo que no existe... ¿Te acuerdas tú que ustedes me entrevistaron? Estoy casi segura que fue contigo incluso. Que yo dije que no había renunciado este señor. Sí, fue aquí. Sí. ¿Te acordás que él renunció? Renunció por las redes sociales, entonces. O dijo que iba a renunciar. Hizo un anuncio de renuncia. Pero yo me acuerdo haber sido súper enfática diciendo no renunció, porque un mecanismo, como dice la Diana, uno es que te muere, que en la práctica no puede seguir siendo. Y otro mecanismo que existe para renunciar era por razones de salud. Claro. Y él no usó ese mecanismo. Entonces, ¿cuál es el tema de él? El tema no es que no hay... o sea, primero no renunció, mintió, o por lo menos no ha sido coherente con esa intención que a lo mejor en algún minuto tuvo, no me consta. Pero fundamentalmente lo que no había era un mecanismo de reemplazo. Entonces acá el problema no es tanto que renunció, si renunció o no renunció. Lo que no había era mecanismo de reemplazo. No, pero Teresa, las dos cosas. Ok, el mecanismo de reemplazo... Sí, pero tampoco... No existe la esclavitud, Diana, obvio que podéis renunciar. No, pero espérate, pero no está contemplado aparentemente que él pueda renunciar. O sea, él puede dejar de ir, pero va a seguir siendo constituyente en la forma. Él puede renunciar. Él puede renunciar por razones de salud. Él puede renunciar por razones de salud. Por razones de salud. Lo que pasa, lo que pasa es que las razones de salud ya no las tiene, po. O sea, me imagino que tiene cara de raja completo, si en el fondo ha usado razones de salud todo el tiempo, menos ahora. Entonces, ya Diana, no te escandalices, pero en el fondo es verdad. No, a mí me encanta esa palabra y yo la uso harto, pero... La sífilis... Si vamos a usar, a ver, si tenemos que dar premio, cara de raja awards, yo creo que este señor estaría como nominado, por lo menos. Hay varios postulantes también. Hay varios postulantes. Y algunos de gobierno. Se lo paso al tiro. Bueno, pero Roberto dijo eso, ¿no? No, José Antonio. Yo que soy igual de José, ¿estáis como perdido? Yo no soy como muy de gobierno, no sé si me han cachado. No, si estamos conversando, yo no le estoy asignando a usted ninguna perspectiva especial. No, bueno. Incluso podrían nominarme a mí, pero yo creo que de verdad que el nivel de patudez de este señor es fantástico. Oye, una cosa que se me olvidó, dos cosas que me gustaría agregar. A ver. Baza y Loncón. ¿Se acuerdan? No sé si cacharon que hubo una polémica por la Universidad de Concepción. Así es. La convención va a estar itinerante en algunos periodos, ¿no? Va a estar itinerante y el próximo destino es Concepción, Bío. Buen punto ese, ¿ah? Porque hay una gran polémica. Y por el costo ¿Pero también. qué te parece esa polémica? Vándalos destruyen o causan graves daños a la propiedad de la Universidad de Concepción, a alguna sede, supongo. La universidad se querella y Baza señala que es complicado sesionar ahí por esta querella que está en curso. Básicamente, como que no tendría legitimidad moral la Universidad de Concepción para prestar su sede. Porque se querelló contra este grupo de vándalos, digamos. Claro, la lectura que se hace es que la Convención Constitucional está presionando a la Universidad de Concepción para decirle: nosotros vamos a sesionar allá solo si ustedes levantan las acciones judiciales contra las personas que fueron detenidas. Lo que yo estoy de acuerdo ahí. Yo estoy de acuerdo. Yo desconozco eso. Es que yo desconozco el alcance del ataque. No sé, no sé. Fue grave. Fue grave. Perdón, no lo sé. Si gravísimo. Ya, pero como sea, pues José Antonio, nene. No, está bien. Pero lo que pasa es que no puedo opinar de un ataque que no tengo el detalle. No sé en qué tenor fue. Pero el ataque violento. A la propiedad. Entiendo. No sé qué, no te puedo decir más.
Pero es muy heavy. Oye, lo otro muy importante es que también ha sido la mesa directiva y en general, sí, la mesa directiva fundamentalmente, la que se ha negado a dejar entrar a la prensa para los efectos de que ustedes supieran más o menos lo que pasa, que oyeran el tenor de los discursos y todo. Yo sería, mira, la primera beneficiaria, yo creo, con que la prensa pudiera entrar y circular, porque es distinto a lo que tú ves desde afuera, que cómo percibes tú el ambiente, ¿no? Esta cosa más sutil. Ya, pero para eso la tenemos a usted, para que nos relate el ambiente, y ha sido súper clara, y pucha, y ha sido bien heavy lo que nos ha dicho esta mañana, que no Diana tiene fe. está siendo irónica. Ah, pero sí es verdad, pues, Diana, usted ha sido muy clara y ha dicho que no tiene fe usted misma en el proceso constituyente. No, me quedan poca fe, no tengo cero pero, fe. Mire, déjeme decirle algo, Teresa. Yo creo que episodios como el de Rojas Vade, sin duda, afecta a la credibilidad también de la constituyente para los que estamos desde fuera, ¿cierto? Y obviamente creo yo que se debiera solucionar como que no. Obviamente sí, una persona como él es una mancha negra. O sea, yo creo que había una... Diana, es como lo que pasa con una persona. Pero déjeme terminar mi pregunta. Déjeme terminar mi pregunta. Perdona. Sí, y le doy el pase. Obviamente afecta la credibilidad del proceso constituyente, proceso en el que yo también tengo mucha fe, a pesar de lo que nos dice usted hoy día. Y el tema de que siga recibiendo el sueldo, por ejemplo, es un tema que ayer la gente se preguntaba y decía, ¿por qué una persona que miente, que de alguna manera utiliza artimañas que no son reales para conseguir su puesto en la constituyente, luego dice que va a renunciar, pero en la práctica no renuncia, sigue recibiendo sueldo? Entonces, lo que uno se pregunta desde afuera es por qué la propia convención no puede resolver ese tema justamente para, de alguna manera, mejorar la credibilidad del proceso completo. Oye, yo creo que cuando tú tienes la conducta de alguien, una conducta demasiado extrema como la de Rojas Vade, ¿no? No vamos a decir que es la media de los convencionales, ¿no? Entonces, yo creo, en ese sentido, me parece que siempre puede haber en las instituciones, en un gobierno, en la policía, o sea, siempre tú vas a tener casos de personas que hacen o que tienen conductas que son muy extremas, muy aberrantes, y eso no tendría en principio que enlodar a la convención completa, salvo que la convención ya se empiecen a acumular cosas y cosas de fondo. No estoy hablando de que haya alguien desplazado corpóreo. O salvo que la convención no resuelva bien el problema, porque usted tiene la razón, no dejan negras ahí en todos lados. Pero está bien, Diana. Mira, de repente suena como que sería fantástico que la convención llegara y se diera normas y resolviera todos estos problemas sola. Pero también es bueno que las instituciones en general, y esta es una institución, un órgano recientemente creado, ¿no es cierto? Además creado en una situación de presión y de estrés. También es bueno que las cosas no se vayan, las normas no se vayan creando un poco como a la brutante, que no sea a la loca, digamos, Teresa, para resolver problemas, que no tengan demasiadas atribuciones los órganos del Estado. Eso habla bien de una institucionalidad. Teresa, o sea, en Venezuela Maduro llega, hace y deshace, te fijas, no hay nada que lo frene. Yo creo que es bueno que los límites y procedimientos, que de repente parezca medio absurdo, ¿no? A ver, yo quiero entrar en un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando y tratar de sincerar las posturas, porque se ha instalado un relato que uno puede buscar pruebas de que es verdad o no es verdad, digamos, pero uno tiende a escuchar a la opinión pública y a entrar en la discusión de si efectivamente hay un cuerpo constitucional, hay un cuerpo de constituyentes que está ahí para impedir que el proceso avance. A mí me preocupa que usted diga que no tiene fe, pero no sé si esa frase tiene un correlato en que ustedes entraron a la constituyente para impedir que exista una nueva constitución. Si ustedes van a ser el obstáculo pese a no tener el tercio, digamos. Porque cuando, a ver, si uno sigue un poco, yo entiendo lo que decía Roberto y estoy de acuerdo. Yo siento que ha habido bullying cruzado y en especial con los constituyentes de derecha han tenido que enfrentar muchas veces por su situación nominal también en la constituyente muchas cosas que no son gratas. Pero uno también, yo se lo digo con toda la honestidad y la buena educación que tengo, siento a veces que ustedes entraron a boicotear el proceso. Que entraron efectivamente a generar un correlato del rechazo
al interior de la Constitución. Bueno, Marcela Cubillo lo ha dicho de frente. Y que finalmente la satisfacción sería que esto se cayera en el plebiscito de salida. Entonces, si ustedes entraron nostálgicos de la Constitución del 80, claro que el proceso no va a llegar a ninguna parte. Lo que pasa, a ver, varios. Yo entiendo que muchas personas lo piensan así, aunque no es del todo racional. Por eso yo se lo planteo y la escucho. Sí. A ver, ¿qué pasa si nosotros hacemos todo para que esta Constitución salga pésima? ¿Ya? Y nosotros, ¿a qué estaríamos apostando? A rechazar, a subirnos a un plebiscito del rechazo y a que se rechazara, ¿no? Eso sería como el juego. Nos metemos acá, obstaculizamos y después, qué sé yo, trabajamos full para el plebiscito del rechazo. ¿Sí o no? ¿Eso sería como la idea? Por ejemplo. Ya, pero yo al menos no creo ser una persona, digamos, más o menos, no sé, que tengo 2 dedos de frente. Si es que eso fuera así, ¿cuál sería la alternativa? ¿Tenemos alguna alternativa cierta? Lo que pasa es que cuando uno lee... Si se rechaza la Constitución, José Antonio, ¿qué pasa? A ver, lo que pasa si se rechaza la Constitución? ¿Se puede abrir un proceso que sea peor que este, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, digo. Yo entiendo. A ver, mire, lo que pasa es que ya entramos en una lógica profunda y me encanta. Cuando uno lee las declaraciones de Nicolás Ibáñez, hace algunos días atrás en el diario Mercurio, que representa, no sé a quién representa, hablemos de que representa a cierto sector del empresariado de derecha, no tengo idea. Después Juan Sutil dijo que no, en fin, hablando de hacia dónde va el país, la constituyente es uno de los caminos, ¿no? Sí. Él dice, mira, hay que votar por Boric, hay que apostar por Boric, porque en el fondo que se tomen su propio chocolate en el fondo. ¿Ah? O sea, que país... como que así, choquemos el avión. Claro, como las Torres Gemelas, digamos, o sea, choquemos el avión. Sí. Entonces, lo que uno como ciudadano espera, quiere, yo creo que la mayoría de las personas que están en su casa quiere, es que logremos reconocer en el otro, en el interlocutor que tengo al frente, una cuota de verdad. Evidentemente no todo lo que todo el mundo dice es cierto. Hay cuotas de verdad y de mentira en cada uno de nosotros, si no, no seríamos seres humanos. Pero el asunto es que o nos ponemos de acuerdo y le concedemos al otro un punto para sacar a Chile adelante, o efectivamente nos vamos a ir al carajo. Entonces, lo que yo, y se lo digo igualmente a usted, como a la gente de izquierda, como a los... O sea, eso es el punto. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y creo que es fundamental que hagamos todo lo posible para que esto salga bien. Pero eso no quita que uno diga o haga presente sus críticas en el momento en que corresponda hacerlo. ¿Por qué? Bien, Teresa, pero uno puede decir que como que yo dije que aquí hay parásitos en el estudio. ¿Aló? ¿Me escucha? Perdí la conexión, ¿o no? Perdí la conexión. Nosotros la estamos escuchando. Nosotros la escuchamos bien. Ah, perdón, ya. No, lo que quería decirte es que en el fondo... Yo entiendo, a ver, lo que pasa es que... Yo entiendo... lo que pasa, José, yo creo que si las cosas siguen como están, yo no he terminado de hacerme un juicio. Si hubiera terminado de hacerme un juicio, te lo diría francamente. Sí, efectivamente creo que esta Constitución va a haber que rechazarla porque mi expectativa es 0. Ahora te digo, tengo una expectativa. Es baja, pero tengo todavía. Por lo tanto, no me iría por ese camino. Y no tengo que tener ningún problema en decirlo expresamente, clara y llanamente, como suelo decir las cosas. Ya, eso por una parte. Por otro, mientras yo crea que así como van las cosas, el proceso es más destructivo que constructivo, yo voy a denunciarlo. Porque es una discusión que yo tuve al interior de mi comisión, de la Comisión Provisoria de las Comunicaciones, en la cual estuve, y que se desarrolló un ambiente muy bueno. Entonces, pero es que tú, haciendo estas denuncias, desprestigias la convención, bueno, es que a mí yo no voy a cuidar a la convención, yo voy a cuidar a mi país. ¿Y cuándo se convierte en destructivo? Sí, ¿qué es lo destructivo? ¿Cuándo pasa qué? Porque uno entiende que hay distintas posturas. Perfecto, pero en el fondo, a ver, partamos de la base general, ¿no es cierto? Cuando tú crees... Tú puedes no compartir ese juicio, pero si tú crees, y es lo que yo les explicaba a estos compañeros míos de la Comisión de Comunicaciones, que muchos de ellos de izquierda, o sea, si tú creyeras que lo que está pasando es muy malo para el país,
tú lo vas a denunciar. Para mí, el proceso de la convención no está antes ni es más importante que el país. Está bien. Entonces, ustedes lo cuidan porque están contentos con lo que está pasando. Ustedes lo cuidan y cuidan el prestigio porque están de acuerdo con las cosas que ocurren dentro y con las políticas y con las señales que se están dando. Yo estoy profundamente en contra. Lo que pasa es que profundamente en contra. Entonces no me pidas que guarde silencio. Bien, es que entonces no debería ser presentado constituyente, pues Teresa, con todo el cariño. No, o sea. José, no. O sea, espérate. No, me gusta. Ok, yo creía que era una mala idea empezar este proceso. Ya, listo. Entonces estuve por el rechazo. Sí, por todo el mundo conocido. Sí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora se va a redactar una constitución. Entonces yo se supone que soy indiferente a lo que se vaya a pasar. No, lo que pasa es que usted dice, yo tengo que cuidar el país y no la constituyente, ustedes están... O sea, evidentemente que si después de un proceso, perdón, cortito, si de un proceso tan intenso y que tiene tantas interpretaciones como el 18 de octubre, donde hubo desde reivindicaciones sociales, pasando por vandalismo, delincuencia, destrucción, injusticia, solicitudes de dignidad, todo, porque para mí las respuestas simples acá no van. O sea, decir que esto es solo vandalismo, no, esto es muy complejo como que para que cada uno tenga una respuesta única. Esta no es la lógica del Twitter. Entonces, como estamos en esta conversación franca, yo le digo lo siguiente. Si nosotros hemos transitado por este camino tan doloroso, con tantos momentos muy oscuros, de mucho dolor, porque yo creo que una catarsis muy dolorosa a partir del 18 de octubre, y decidimos o decidieron y nos plegamos a una salida institucional como la convención, bueno, tenemos que cuidar el proceso, pues Teresa. O sea, porque uno espera que a partir de ese proceso vamos a cuidar el país. O sea, así lo entiendo yo al menos. Por supuesto, pero pero que José, tú como que me exageras las cosas en un tono de manera muy amable, pero me lleva a los extremos. Es que yo soy muy intenso y estoy así, yo soy así. Sí, muy intenso. Pero espérate, pero yo no estoy diciendo que no haya que cuidar el proceso, yo estoy diciendo que no es lo más importante, que en la escala de prioridades, si dentro del proceso están pasando cosas malas, desde mi punto de vista, tú dices que no es... Claro. Ya, está bien. Dentro del proceso pasan cosas malas, tú no me pidas que cuide el proceso antes de cosas que considero prioritarias. Y tú y cualquier persona harían exactamente lo mismo. La izquierda también lo haría, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente que yo creo que así como están dándose las cosas dentro, lo que va a salir de acá probablemente sea malo. Oye, Tere. Mientras crea eso, no es que vaya a estar boicoteando el proceso, voy a estar denunciando las cosas que me parecen mal. Para usted o para su sector, porque mire, yo creo que acá hay un matiz. Yo creo que es malo para Chile, ¿ah? Ya, pero esa es su visión de un país. Yo creo que... Por eso yo le preguntaba qué es lo que es un proceso destructivo, porque si para usted todo lo que proponen los otros significa que es un proceso destructivo, estamos mal, porque efectivamente ahí hay distintas visiones. Pero si usted me dice... Ya, pero te está yendo al chancho. Pues, no. Estamos conversando, Teresa. Estamos conversando. Pero todo lo que dicen los demás está mal. No, por eso se lo pregunto, porque usted dice malo para el país o malo para lo que usted piensa que debiera ser el país. Estoy hablando en suma y resta, porque a ver, hay cosas en que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con consagrar, por ejemplo, algo que no está en la actual Constitución, el derecho de las personas al agua. Me parece razonable. Claro. Estoy de acuerdo, qué sé yo, puedo coincidir con ciertas modificaciones al régimen de gobierno, por ejemplo. En fin, supongo que en algunos derechos fundamentales estaremos de acuerdo. Yo no... Eso me parece de toda lógica. Yo estoy diciendo que en suma y resta no me gusta el ambiente, no me gusta el tono, no me gustan las prioridades, no me gustan muchas cosas que han terminado resultando votándose a favor, pues ese es el problema, se votan a favor. Entonces... Sobre eso mismo, quería preguntarte, porque yo tengo una mirada un poquito más global. Yo aquí lo que he visto, yo he seguido harto la Convención Constitucional, Roberto, escucho, todo, la leo. Termina de formular tu pregunta y nos vamos al corte. Bueno, mi pregunta es, yo veo y ahí aquí... me voy, y ahí me tengo que ir. Yo veo aquí dos polos. Me tengo que ir al 13. Tere, pero que nos esperen un ratito. Tere, mira, la pregunta es que yo veo aquí, yo quiero ver Camaro, un ratito. Si tú compartes mi análisis. No hemos hablado de casa.
Bueno, queremos ir al corte y volver con el tema político. Mira, vamos a hablar de Kast. Otro día hablamos de Kast. Mañana puedo, de hecho, tranquilamente. Mira, lo que yo veo aquí son dos polos que lamentablemente nos han llevado a Chile en el último tiempo. Uno es el Partido Comunista, comparte la lista del pueblo, que quieren un maximalismo, que quieren todo o nada. Y eso creo que está mal. Y por el otro lado, también hay una parte de la derecha que está, yo siento que ve como que pone palito ahí en la maquinita, pone palito en la maquinita. Entonces, por ejemplo, lo que necesitamos nosotros es que... Roberto, por ejemplo, concrétame un poquito, a ver. Concreto en ciertas declaraciones, por ejemplo, de Marcela Cubillo, en ciertas declaraciones tuyas, cuando, por ejemplo, hablas de parásitos, de menospreciar a los otros convencionales constituyentes. Para mí eso es poner palito en el entrado. Eso es ser antipática, pero esperen un segundo, no estamos hablando de declaraciones. Tú dices que la lista del pueblo son un poco maximalistas. Piden más de lo que es razonable, dices tú. No, maximalismo yo me refiero que es todo o nada. O sea, o es todo lo que yo quiero cambiar o si no, nada. A eso me refiero con el maximalismo. ¿Y en qué sentido habrías visto lo mismo de parte de la derecha? No digo que hago la homologación exacta como un espejo en la derecha, sino que en la derecha, con ciertas declaraciones de Marcela Cubillo, declaraciones tuyas, que van como horadando la Convención Constitucional. Entonces, bueno... Quizás tú no compartes mi análisis, pero a la vuelta de comerciales lo comentábamos aquí en Mucho Gusto. No, pues me tengo que ir, pues. Tampoco la carrera presidencial que dio José Antonio Neme. Oye, le había dejado una pregunta hecha a Teresa Marinovich, con quien estamos en este momento en contacto, aquí en Mucho Gusto. ¡Oh! ¿Se fue? Pero Teresa Marinovich... ¿Se fue a Canal 13? ¿O se fue a ver los procesos para que Rojas Vade renuncie? Nos dejó. A ver, analicemos el escritorio de Teresa Marinovich. Obviamente que tiene la Constitución del 80 ya. Fíjate tú. Mira mi ojo. Déjame ponerme los anteojos. Déjame acercarme a... ¿Tiene fotos ahí? ¿Fotos de quién? Tiene la Constitución del 80, ¿o no? ¿Será algún código quizá? No, es más grande. Esto no es la Constitución es más flaquita, es como un código. Oye, ¿y habrá Por eso, pero ese es más corto. A ver, es la Constitución del 80. ¿Es la Constitución del 80? Sí. Oye, el orden que tiene. Oye, uno puede hacer eso, zoom a las cosas. Oye, y todos los... ¿Esta foto de quién es? Parece que es la señora Lucía. Ahí tiene el wifi. No es la señora Lucía, es como una señora vestida de novia. ¿No será Pinochet? ¿No tiene a Pinochet atrás, sí? Pues? No, y arriba había otra foto. A ver. En la repisa de arriba. No se puede. No. Oye, ¿tú crees que hay? Estamos haciendo una cosa súper fea, ¿o no? ¿Cómo? Su intimidad. Estamos mirando su intimidad. No, pero es lo que se puede ver en el tiro de cámara. Es verdad. ¿Quién estará en esa Tiene una foto? plantita, regala la plantita. Sí, pues si tiene 9 hijos. Sí, porque la ha regado en esa plantita. Sí, pues yo creo que la ha regado N. Está vestida de novia, no es de una mujer. ¿Viste? Es ella, ¿cierto? Vestida de novia. Una mujer tan patriota, además. Sí, pues, seguro que sí. Oye, ¿qué más? ¿Qué más tiene ahí? Bueno, el módem, ahí. Arriba tiene otro... Oye, ¿Qué te importa? Desapareció. Roberto, te decía el que no te interesa, igual te acercaste, mira. Es que igual es como copuchento, mira que tiene, ¿eh? ¿Qué documentos habrán en ese tiene celular. A ver. Abierto en el WhatsApp. ¿Y tiene el WhatsApp? Déjame ver. ¿Qué WhatsApp está recibiendo? No se puede. ¿Cómo van a hacer eso? Hagamos un zoom al WhatsApp de Teresa Marinovich. Dale. José Antonio Kast. Sí. Encuesta Academ. Rojas Vade. Rojas Vade manda una carita. Un emoticón. No es una carita. ¿No era una... Lo que le manda, no es una carita. ¿Qué era? Era un dedito. Marcela Cubillos. Elisa Loncón. Marcela Cubillos. Elisa Loncón escribiendo. El mapuche. Escribiendo. Claro. Francisca Linconao. Mira, la tiene en el WhatsApp. La tiene en el WhatsApp. ¿Viste que tienen buena relación? Oye, ella dijo que se lleva muy bien con varios. ¿Con Francisca Linconao? No sé si dijo con Francisca Linconao. Oye, tiene el contacto de Sichel, pero lo tiene bloqueado. bloqueado. ¿Y el de Kast cómo lo tiene? ¿Y tendrá algunos grupos? A ver, veamos grupos, ponte tú. A ver, grupo Vecinas de la Dehesa. Ese es un grupo. Como las vecinas de la Dehesa. Bueno, pues, las vecinas de la Dehesa. Ah, claro. Villa María Academy. Espérate, a ver,
¿Dónde? ¿A cuál pantalla? Acá. Acá. ¿Sí? Oye, me pregunto qué será esto que tienen No, enviado acá. esto yo creo que es, o sea, esto, bueno, yo no sé si esta es la Constitución o algún código, puede ser algún Que puede ser código del trabajo. Puede ser pero- código civil, código de agua. Pero tiene pinta de ser la Espérate, ¿y Constitución. esta es una enciclopedia como la... Esta es la Children's no, pues, Britannica? la de la Real Academia Española. Ah, la Real Academia Española. Para no equivocarse, Sí. para no equivocarse. ¿Ah? Oye, impresionante el orden, la envidio. Súper ordenada se pasó. Mi escritorio de la casa es un desastre. No, de todas maneras. Pero es que volvamos al teléfono. Ya, volvamos a hacer Teléfono. A ver si A le ver los podemos grupos de hacer un- WhatsApp que tiene. Los grupos. Los grupos. Las chiquillas de la dehesa. Eso es un grupo. Son las vecinas. Las vecinas. Vecina. Ahí va bajando. El- Ya, ahí está. Ya. El WhatsApp del colegio. El WhatsApp del colegio. El WhatsApp del colegio. Ahí hay uno que es como de los constituyentes. Los nueve, ese deben ser los hijos. Pues. Los 9 deben ser los hijos. Los 9. Después tiene mujeres por casa. Bueno, obvio. Oye, ya. Vamos a dejar de. Vamos a ver. Pero espérate, ¿dónde se fue la constituyente, po? Que dejó el escritorio abandonado. Mira, si aparece en Mira. Canal 13, yo soy capaz de ir a Bienvenido y Pero a aparecer ver, ahí. pongamos Canal 13. Voy a Veamos si llamar, está yo voy a ahí llamar a Canal Tonka Tomisic. Voy a llamar a Tonka Tomisic. 13. Pregunta, mándale un WhatsApp. Si la tenés de amiga WhatsApp o día te bloqueó. A la Te Tonka. bloqueó. ¡Ahí volvió! ¡Volvió! Ya. Teresa, ¿dónde estás? Oye, me están agarrando para el... No. No, ¿cómo se le ocurre? No, ¿cómo se le ocurre? Oye, Teresa. Pero Teresa, Oye, bien, yo viendo tu quiero WhatsApp. despedirme Estábamos viendo diciendo tu una WhatsApp. sola cosa. ¿bien confía usted que dejó el WhatsApp abierto ahí? Le miramos todos los grupos de WhatsApp. Le llegaron ¿Ya? varios mensajes. Oye, Tere, muy cortito. Necesitamos saber tu opinión. Muy cortito. Está la escoba, la Oye. derecha está dividida entre Sichel y Kass, gente yéndose a Ya, Kass. pero di algo, Tere, de Necesitamos eso, pues. saber tu opinión. Tú que eres un referente de la derecha. ¿Qué es mi opinión? Mi opinión es que yo voy a votar por Kast. Kast es una persona, no es nada de ultra, es un gallo de derecha, es un conservador. A mucha gente le carga que sea conservador, vota igual por él. A otros les carga que sea conservador y no vota por él. Pero me parece que... ¿No lo consideras manteniendo extremo? Mucha gente dice que es de extrema. No, para mí no es extremo. ¿Cómo hacer extremo? Yo lo encuentro débil incluso a rato. Pero por No. favor. O sea, No lo encuentro extremo. Yo soy mucho más radical, por ejemplo, en algunas ¿En posiciones. qué lo que- encuentra débil? ¿En qué lo encuentra débil, Teresa? No, si es broma, pues. Ah. Si es broma, Diana. Yo conozco a José Antonio hace bastante tiempo. Es un personaje muy amable, muy preocupado de los demás. Es un conservador. Sí, es un conservador y hay cosas. Y yo creo que por ahí puede ir sus diferencias con alguna parte de la ciudadanía. Pero yo creo que no es extremo en absoluto. O sea, ¿Cree usted muchas de que- las cosas que se le atribuyen a. ¿Qué es lo que encuentras tú extremo de él? No, el tema de las Apoya a pero- Pinochet, apoya la dictadura, A mí- apoya a la mí el dictadura tema de de la- No, derecha. jamás, No apoya a Pinochet. jamás. Pero ¿cómo no habrá apoyado a Pinochet? Pero Apoyado a derecha. Pinochet. Pero, siempre. pero apoyó a Pinochet, pero jamás. En algún A ver, momento ¿qué es lo que ha sido no- qué es lo que negacionista nos de problema? violación a derechos humanos. Eso es extremo para mí. Ahora, Jamás. para ser justo, Justo, normal, lo has para dicho en ser declaración, está grabado. Pero para ser justo, hay varios que apoyaron a Pinochet y que ahora andan bien callados A en la ver. moneda. Eso es lo único No, que quiero yo, decir. de hecho, acá estoy yo, la primera. Es más, lo fui a buscar cuando llegó de Londres. Ahí aparezco en el video, lo pueden buscar. La diferencia es que hay gente que reconoce que estuvo en esa posición y otra que no. Hay gente que es honesta, otra que no. Ya, por pero una eso no parte. indica que no sea Por otra, extremo, yo creo pues. que usted y yo, espérate un poco, o sea, entonces el 40% de este país era extremo, entonces. Porque el 40 y tanto por ciento de este país estuvo porque Pinochet permaneciera en el poder. Ahora, Entonces, si tú para- me dices que eso es ser extremo, el 40 y tanto por ciento de este Ahora, país era pero- extremo. pero a ver, Yo Teresa, creo que para tú mí- y yo, para José, mirar- tú dígame. eres de izquierda, tú eres más de izquierda quizá, o a lo mejor no sé, da lo mismo. Roberto, Diana. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay algo, como hablamos de la verdad y de los hechos. Yo creo que hubo abusos en materia de derechos humanos, atropellos inaceptables. Yo creo que ahí está. Si alguien me dice que no a eso, yo eso sí lo considero extremo.
Yo he oído 1000 veces, no una, 1000 veces a José Antonio manifestarse en contra de estos hechos acontecidos, reconocerlos y manifestarse en contra. Yo lo he escuchado relativizar. ¿Y qué en el extremo? ¿Ah? Yo lo he escuchado relativizar de la violación de los derechos humanos. Lo he escuchado relativizar. No. Hace poco dijo que él ponía en duda que Elisa Loncón le hubiera llegado a la Campillá. Y él puso en duda el accidente de la Campillá y el ataque que se le produce en su cara. Roberto, pero una cosa es que tú creas respecto de un hecho, tengas una opinión o manifiestes una duda, y otra cosa es cuáles son tus opiniones respecto a las violaciones a los derechos humanos. O sea, por favor, pero es que para mí eso fue una violación de derechos humanos porque José, me queda claro que le llegó una lacrimógena en la cabeza. José, estamos hablando, yo creo que estamos hablando, todos estamos hablando de si es o no, de cuál es su manera en general de abordar los temas de derechos humanos, ¿no? No estamos hablando de si en tal juicio, en tal caso, lo que yo puedo, dijo tal cosa. Puedo hacer un punto, a ver, yo creo, esto es una opinión mía personal, ya que estamos en este suerte como de café político. Yo creo que el país está pasando por un momento muy doloroso, con mucha gente que ha sufrido mucho de diferentes puntos de vista, económicos, sociales, gente que arrastra desigualdades y violencia del sistema, y yo lo creo y tengo la convicción que es así porque lo veo en la vida, en el entorno, en fin. Creo que el estallido social fue devastador, fue una catarsis que deberíamos haber anticipado todos y nos hicimos los tontos, miramos para el lado, minimizamos las señales que habían. Yo creo que el gobierno que viene tiene un tremendo desafío de reparación. Y a veces la reparación implica ceder, implica reconocer en el otro su condición de víctima también, Teresa, eso es lo que yo creo. Y a veces no sé si José Antonio va a tener esa capacidad, no lo sé, no te estoy diciendo con esto que no lo tenga, pero creo que... Invítelo. ¿Cómo? Invítelo para que él se... Lo hemos invitado decenas de veces. Si usted nos puede... ¿Perdón? Lo hemos invitado decenas de veces. Si usted nos puede echar una manito y ayudarnos a que venga... De hecho, oye, Teresa, es el único candidato que nos falta. José Antonio es, de los políticos que yo conozco, es el más honesto que he conocido, el más afectuoso, humanamente hablando, el más preocupado en términos personales de la gente que tiene cerca, el más abierto. Ojo con esto. O sea, José Antonio tiene fan club en todos los gremios, por decirlo de alguna manera, en todos. Y yo creo que corresponde que manifestemos las diferencias políticas, tú digas, oye, yo no estoy de acuerdo en este punto, pero que salgamos de esta dinámica de ponerle ultra con tanta facilidad a un gallo que está a favor del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Pero ustedes también apuntan, pero Teresa, también de su sector se apunta a Gabriel Boric como un ultra, también. O sea, hoy día la palabra nazi, la palabra ultra, la palabra terrorista es de libre uso. Cualquiera dice cualquier cosa. José Antonio. Dígame. Estamos hablando cuando hablamos de Boric, estamos hablando de una persona que ha validado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estamos hablando de un gallo que se fue a juntar con terroristas, de un gallo que celebró, está bien lo de la polera, y a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, ya, ok, ya pasó, es una tontera, ya, y es un poco impulsivo el hombre, pero por favor, de un gallo que validó la violencia, que dijo que que oponerse a las barricadas era criminalizar la protesta social. Pero es que jugamos al empate, porque uno podría también hacer el ejercicio de mirar la posición de Kast respecto a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Entonces al final nos anulamos, Teresa, es 0%. No hay ambigüedad, pues, José Antonio. Ese es el punto, no hay ni una ambigüedad. Porque José Antonio, por favor, yo voy a hablar con él. Pero cuando le han preguntado ¿qué opina de las violaciones a los derechos humanos? Ha sido, pero clarísimo. Clarísimo. Ha dicho que él separa completamente dos cosas. Que él dice que institucionalmente cree que el gobierno militar lo hizo bien y que está y sanciona y condena tajantemente las violaciones a los derechos humanos. Pero yo hasta donde yo entiendo, eso Gabriel no lo hace Boric, una persona, eso es camino de un ultra. Hasta donde yo entiendo, Gabriel Boric representa a un sector democrático. O sea, tampoco merece el rótulo
creo yo, hoy como candidato, porque a ver, entiendo su punto. Depende, ¿cuál es el sector democrático? Bueno, él es de Convergencia Social, entiendo, ¿no? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Para mí... Y el partido, pero el Partido Comunista, para mí el Partido Comunista es lo más antidemocrático que existe en el planeta. Pero en Chile el Partido Comunista ha participado del juego de la democracia. Los que rompieron la democracia fueron otros, digamos. O sea, a lo mejor podríamos hablar del Partido Comunista chino, cubano, venezolano. ¿Cómo que ha participado el juego de la democracia para saltársela? Pero, es un juego bien insólito. Si jugamos el juego de la democracia para hacerle trampa. Pero a ver, el Partido Comunista... Estoy dentro de la institución con una pata dentro de la institución y otra en la calle lanzando piedras. Yo puedo... Y eso tú me decís que es democrático. Yo puedo darle el punto de que efectivamente el Partido Comunista... ¿Es un poquito antidemocrático el PC? No. Si hablamos de la dictadura de Maduro, de la dictadura de los Kim, de la dictadura de los Castro, le doy todos los puntos. De la persecución en la Unión Soviética, de los vagones abandono en Siberia, podríamos hablar de Tiananmen. Yo partí hablando de Tiananmen. Ayer yo hice una parodia con la alcaldesa Iracy Hasler y me gané el rótulo de facho, castista, nazi, nada más alejado de cómo yo he votado en mi vida, pero no voy a hablar de mí. Todos esos rótulos son de izquierda en todo caso. Pero el punto es el siguiente. El punto es que en el fondo... Si vamos a bajar el nivel de intensidad de la discusión, de reconocer en el otro también un espíritu democrático, yo hoy día quiero creer y creo que tanto el Partido Republicano como la alianza que existe entre el Frente Amplio y el Partido Comunista están jugando dentro del esquema democrático. O sea, yo lo creo, de verdad que lo creo, Teresa, y no se lo digo. No, es que Boric a rato es muy democrático, yo estoy de acuerdo. El problema es que a rato... Como que se le arranca la moto de repente. Si se le arranca la moto, pero si le vamos a pasar la cuenta a Gabriel Boric por lo que hace Nicolás Maduro, me parece que estamos sacando las cosas de contexto, digamos. No, José, ¿en qué minuto dije yo eso? No, estamos conversando. A mí no me gustan las caricaturas. Yo soy una persona muy racional. Ahora, muy racional. Teresa, oye, me tengo que ir. Ya analizaron mi WhatsApp. Me gustaría preguntarte... Ni siquiera me han tenido la amabilidad de invitarme presencialmente. Venga cuando quiera. Venga cuando usted quiera. Oye, Tere, recibirla. Oye, a José Antonio hay que mandarlo para acá entonces, para que diga que está en contra de las violaciones de los derechos humanos. Pero si nosotros después de lo cual lo hemos invitado, de hecho es el único candidato que nos falta. Han venido todos. Han venido todos los otros y él no ha querido, no sé por qué. Vino hasta el profesor. ¿Usted le puede decir que lo estamos invitando? Feliz, si quiere viene con él. Vino hasta el profesor Artés. ¿En serio? Vino el profesor ¿Puedo ir con él? Sí, pues. Pero venga. Ahí van a ver ustedes lo que es ser ultra. Bueno. Ahí van a ver quién es el ultra. Pero a ver, pero Teresa, nos está viendo mucha gente a esta hora y de verdad queremos extenderle una invitación a usted. Vamos a ver si podemos tener un debate porque está muy interesante. Me gustaría seguir conversando con usted respecto de su visión que tiene de cómo se ha ido desmembrando la candidatura de Sichel. Yo tengo mi visión respecto al Partido Comunista, que es diferente a la suya. Yo creo que el Partido Comunista en Chile, efectivamente hay un espacio hacia el finales de la dictadura cuando dio la lucha armada, pero el Partido Comunista ha jugado democráticamente. Yo ahí tengo una diferencia con usted y no soy precisamente el niñito querido de las JJCC, pero tengo mi visión un poquito, digamos, más amable con el PC. Y me gustaría conversarlo, que lo conversáramos acá, no sé, si por interno pueden agendar una cita, sería ideal con la producción. Ya, pues yo voy a hablar con... Yo no he visto a José Antonio en las últimas semanas, meses, incluso. Mándele un WhatsApp. Pero tenemos WhatsApp. Eso. Ya, entonces voy, pero yo voy con él. Sí, claro, como quiera. Por supuesto, si quiere venir con él, encantado. Aquí no hay ni personajes ni temas vetados, hablamos de todos y de todos al mismo tiempo. Y de todes. Y de todes y de todos. Gracias por su tiempo, Teresa. Gracias por su tiempo. Chao. Tenga buen día.